Saludos amigos y bienvenidos una semana más Salud del Mundo en Canal Diocesano de Televisión. Uno de los objetivos del Plan Pastoral Diocesano para este curso, bajo el lema Hago nuevas todas las cosas, consistía, si recuerdan, en propagar la doctrina social de la Iglesia a través de su difusión teórica, pero también de su aplicación práctica, como un instrumento de renovación social basada en los valores del Evangelio. Pues bien, casi a punto de acabar este curso 2015-2016, hemos querido hacer un balance de este objetivo, evaluarlo y que nos ayuden también a hacerlo miembros del apostolado seglar de nuestra diócesis de Toledo. Y para ello hemos invitado a Luciano Soto, como miembro de la Delegación de Apostolado Seglar y también del Movimiento Rural de la Acción Católica. Luciano, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallada, Conchi, muy bien. Y a Jesús Manuel Díaz Rincón, como presidente de la Acción Católica General de la Diócesis de Toledo. Jesús Manuel, muy bien. Bienvenido. Bueno, vamos a comenzar. Como yo decía, uno de los objetivos, propagar la doctrina social de la Iglesia a través de su difusión teórica, su aplicación práctica. Se ha incidido mucho, ¿no?, en el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia a lo largo de este curso. ¿Qué os ha parecido? ¿Y en qué lo habéis notado? ¿Vuestros movimientos, las comunidades? A ver, contadnos. Bueno, la programación del curso pastoral en relación con el tema fundamental, central de este curso, que era promover la doctrina social de la Iglesia y formarse en ella, pues tenía como dos objetivos básicos. Uno, el vivir la dimensión social de la fe, o es decir, promover en nuestros ámbitos sociales, en nuestros ámbitos ambientales, etcétera, etcétera, promover la dignidad de la persona humana en todos los aspectos, que no quiere decir ni más ni menos que encarnarse en esas realidades desde la potenciación de la dimensión social de la fe. Y en segundo lugar, para poder promover y poder vivir en esta dimensión social de la fe, hay que conocer bien la doctrina social de la Iglesia. Por eso ese segundo objetivo, que era promocionar y promover también la formación en la DSI, en la doctrina social de la Iglesia. Entonces, ¿qué nos ha parecido cómo hemos llegado a la consecución de estos dos objetivos importantes? Pues yo, no sé, lo valoraría pues de una perspectiva bastante positiva. Y digo positiva porque hay que tener en cuenta también la realidad de la que partíamos. ¿Y de qué realidad partimos en esta cuestión de formación en la doctrina social de la Iglesia? De una realidad bastante deficitaria. Es decir, en general, los fieles cristianos en general conocemos muy poco la doctrina social de la Iglesia, y en el ámbito de los movimientos y en el ámbito de los grupos se trabaja poco también la formación integral en este aspecto. Entonces, por eso creo yo que lo que se ha tratado de hacer, más o menos, a mí me resulta positivo. Luego, si quieres, podemos ir viendo más o menos cómo se ha ido concretando todo esto. Pero a mí me ha parecido que desde esta apreciación global de en qué situación se encontraba nuestra diócesis, que por cierto, en los círculos, Jesús Manuel, no sé si... No, en los círculos de la jornada de pastoral, que estuviste tú, Conchi, conmigo, dinamizándola y coordinándola, me acuerdo que casi todos los que estaban allí presentes se expresaron en la forma de que era la gran desconocida, la doctrina social de la Iglesia. Para la multitud de fieles de nuestra diócesis era la gran desconocida. Entonces, lo poquito que se haya hecho, lo poquito o lo mucho o lo que se haya podido hacer, yo creo que para mí ya es importante. Ya es de valorar. Jesús Manuel. Sí, yo creo en ese sentido, como dice Luciano, todo lo que sea insistir en la cuestión, en el aspecto de la formación del laicado, siempre es algo positivo, porque es uno de los déficits, desgraciadamente, más importantes que tenemos en el laicado español y concretamente el laicado diocesano, como reconocía don Braulio en una de sus cartas pastorales, creo que hace un par de cursos pastorales. Desde nuestra asociación, la Acción Católica General, bueno, pues siendo una de sus notas la vinculación especial con la jerarquía, como no podía ser de otra forma, desde nuestras escasas fuerzas, también hay que reconocerlo, pues hemos intentado apoyar esta iniciativa que, como digo, me parece muy oportuna. Todo lo que sea incidir en la formación del laicado siempre es positivo. Que es en este caso, en este curso, ha sido la doctrina social de la Iglesia, que es uno de los aspectos desgraciadamente más desconocidos, fenomenal. Nosotros hemos intentado pues apoyar todas las iniciativas que se han ido
promoviendo. El grupo de doctrina social de la Iglesia, el grupo de Polis, pues ahí varios de nuestros militantes están colaborando. Por supuesto, en las charlas de las que luego mencionaremos algún aspecto de doctrina social, que yo creo que ha sido una de las iniciativas más positivas que se han organizado, pues también hemos intentado estar presentes, participar en la medida de nuestras posibilidades, y por supuesto los temas de formación que también iban, los que siempre se preparan al amparo de lo que es los contenidos del plan pastoral, que en este caso eran contenidos de doctrina social de la Iglesia, pues también por supuesto hemos intentado trabajarlos, promoverlos en las parroquias donde estamos presentes, que la gente al menos pues se acerque de alguna forma a la doctrina social de la Iglesia. Pero es cierto, también compartes esa visión con Luciano de que partíamos de una realidad deficitaria en cuanto al conocimiento de la doctrina social de la Iglesia, en lo que sí, sin ánimo de ser muy católica. Negativo, porque no se trata tampoco pero ciertamente, siendo realistas, hay que concluir que la formación, desgraciadamente, de los laicos es algo que está por trabajar, y mucho. Permanentemente los documentos de la Iglesia de apostolado seglar, desde hace bastantes años, desde la exhortación del Papa Christi Fidei Laici, los trabajos previos que se hicieron a nivel de las diócesis españolas, pues concluían en este aspecto, pues que era una de las asignaturas pendientes que teníamos, que los laicos que tenemos tienen muy escasa formación, porque les cuesta mucho, pues, y para formarse pues hay que leer, hay que pararse, hay que compartir, hay que tener equipos de vida que vayas reflexionando, planteándote la situación concreta desde el Evangelio, cómo hay que abordar estos, y eso ciertamente nos cuesta mucho a los laicos españoles. De hecho, eso se refleja un poco en la situación sociopolítica que tenemos, que hay una muy escasa presencia de laicos cristianos en la mayoría de las realidades temporales, que debería ser lo específico nuestro. ¿Y por qué? Pues yo creo que porque muchas veces no nos vemos capacitados pues para dar una respuesta, que tampoco hace falta tener un nivelazo, pero hombre, unos contenidos mínimos, una mínima formación en los aspectos fundamentales de nuestra fe, pues eso ciertamente hay que reconocer que nos sigue faltando. Bueno, yo aprovecho para decir, ahora continúa Luciano, que la semana que viene, si Dios quiere, en Luz del Mundo compartiremos espacio con el grupo Polis, que ya han pasado por aquí en alguna ocasión a lo largo de este curso, y siempre o casi siempre en campaña electoral. Yo no digo nada, además pero este año, vamos. Era difícil escaparse, también es verdad. Luciano, no sé si querías apuntar algo. Quería aportar que ese déficit formativo se traduce la mayor parte de las veces en también un déficit de compromiso, y ya no solamente de compromiso político, porque a lo mejor cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia creemos que todo es compromiso en la política, o por lo menos en la política de partidos, etcétera. La política es un concepto mucho más amplio. La política, en toda su amplitud, pues nos lleva, o nos debe, hablando de ello, nos debe llevar a un compromiso en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida económica, en nuestro estilo de vida cultural, y entonces ese déficit formativo se traduce precisamente en ese déficit de compromiso, que por cierto el Papa Francisco, Evangelii Gaudium, lo dice, habla de déficit de compromiso comunitario, en una palabra. Entonces, claro, esto se puede decir que es una banda, un juego a dos bandas. La formación se traduce en compromiso, y el compromiso te sugiere, te lleva a formarte. Que fue primero, ¿no? El huevo y la gallina, lo que decimos. Sí. Pero las dos cosas son fundamentales. Yo, desde mi experiencia personal, pienso que la formación hace mucho, la formación integral. La formación no solamente catequética, sino la formación también en lo social, la formación en lo celebrativo y litúrgico. Esas que hablamos, cuando hablamos en el apostolado seglar, hablamos de formación integral. Eso te lleva precisamente a crecer en el compromiso, de alguna manera. Porque cada vez te va presentando más inquietudes, te va presentando más interrogantes, y te está ayudando a discernir dónde y por dónde tienes que caminar en tu vida personal y cristiana. Bueno, casi que queda así de resumida y de respondida a la siguiente pregunta, ¿no? Pero bueno,
A Jesús Manuel le damos la oportunidad, además, como presidente de esta asociación de la Acción Católica. ¿Qué supone para un movimiento que sus miembros estén formados en la doctrina social de la Iglesia? Pues hombre, es un aspecto que para el laico, que debe vivir inmerso en las realidades temporales, pues es un elemento fundamental. Lo que es el conocimiento básico, pues de los documentos, de las directrices, de las orientaciones, que de todo. La Iglesia, siempre lo recuerdo que lo comenta mi padre, es decir, la Iglesia habla prácticamente en sus documentos de todos los aspectos de la vida diaria del laico, con orientaciones concretas, sin dirigir necesariamente cómo tiene que ser tu acción, ¿no? Pero dando siempre orientaciones para que tú en conciencia debas tomar tus decisiones. Pues en todo ese aspecto pues es fundamental tener un conocimiento, pues claro, como decía Luciano, es decir, se trata de un conocimiento integral, no se trata solamente de un aspecto puramente formativo, sino cuando hablamos de formación estamos hablando de un modo de ser, de pensar, de manifestarse, de comprometerse, de actuar profundamente cristiano, y para eso la doctrina social de la Iglesia es fundamental. Concretamente nuestra asociación, formada por laicos, cuya responsabilidad la tienen los propios laicos, es algo que no debe de faltar, al menos los aspectos fundamentales. No debemos, un cristiano laico en medio del mundo no puede manejarse decentemente sin unos mínimos contenidos doctrinales de doctrina social fundamentalmente, aunque hay otros muchos aspectos, pero de eso al menos tiene que saber lo que nos dice la Iglesia, nuestra Madre la Iglesia. Digamos que la formación en este aspecto, en doctrina social de la Iglesia, no son solo datos o información, como podrían ser otros estudios, otro tipo de formaciones, vamos a decir de nuevo, ¿no? Sino que también es una formación basada en la propia experiencia. Por eso, Conchi, vamos, para completar un poquito la pregunta que le has hecho a Jesús Manuel, no solamente para su movimiento o por cualquier movimiento es importante la formación, sino para cualquier fiel laico, aunque no esté asociado en algún movimiento. Es que es fundamental. Entonces, en ese aspecto que decías tú de que la formación es mucho más que un dato. Sí, es más que informar, es formar o transformar. Nosotros, en los movimientos de acción católica, tenemos un método básico formativo, que es la revisión de vida, en todos los aspectos, el ver, juzgar y actuar. Pues de lo que se trata en este método básico formativo no es de informarte, sino también de formar y transformar tu persona, decimos transformar y formar tu persona, el ambiente en que tú vives y te desarrollas, e incluso en las estructuras en que estás metido. Entonces, esa transformación implica información primero, por supuesto, pero luego implica otras cuestiones más importantes, que es oración, vida de sacramento, compromiso y en una palabra yo diría conocimiento y vinculación completa a Jesucristo. Porque, ¿qué es la doctrina social? Yo me lo pregunto muchas veces, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? Pues es ni más ni menos que el encuentro de la persona con el Evangelio, donde a través de unas orientaciones que el magisterio de la Iglesia proporciona para ayudarnos a los seglares y a los fieles en general y a los sacerdotes, etcétera, a discernir sobre cómo actuar en un momento determinado de la historia. Por eso cualquiera que mida o que vea o que lea un poco la historia de la doctrina social de la Iglesia se dará cuenta que el problema fundamental de la Rerum Novarum en tiempos de León XIII era la cuestión obrera fundamentalmente. Claro. Y seguramente que quien lea ahora mismo las últimas encíclicas, Laudato Si, por ejemplo, que trabaja sobre la globalización, etcétera, etcétera, y la ecología, pues tiene otros planteamientos. O las encíclicas de San Juan Pablo II o las de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, Deus ex Caritas. Es decir, que la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, analiza y ve cómo hay que dar una respuesta evangélica a los problemas del momento. Y esa es la doctrina social de la Iglesia. Por eso la tenemos que conocer y por eso tenemos que discernir en grupo y trabajar y analizar de qué es lo que me pide a mí en un momento determinado la fe, mi fe cristiana, el Evangelio.
Bueno, y si nos ponemos a evaluar lo que ha sido este curso, decíamos que era uno de los objetivos el propagar la doctrina social en la Iglesia. ¿Consideráis oportunas las acciones llevadas a cabo por el Plan Pastoral para, a lo largo de este curso, difundir y aplicar la doctrina social en la Iglesia? Sí, concretamente, aunque yo no participo directamente en el grupo Polis, como que tú bien decías, vais a tratarlo más profundamente, pero en la medida de nuestras posibilidades, pues también se ha colaborado en una acción que yo creo que en este sentido ha sido novedosa en este curso, de impartir o de extender de alguna forma, una forma sencilla, la doctrina social de la Iglesia, pues por muchas parroquias. De hecho, no tengo datos exactos, pero sé que bastantes parroquias, a mí en ese sentido sí me ha sorprendido, porque la gente que colabora y participa más directamente en Polis sí que han tenido dificultades a veces pues para coordinarse y para dar una respuesta cumplida a esas necesidades que se les pedían por las parroquias. Es decir, había una charla sencilla de doctrina social, los puntos fundamentales estaban elaborados, la gente se lo preparaba oportunamente y lo exponían en diferentes ámbitos parroquiales. Yo creo que esa iniciativa ha tenido muy buena acogida por parte de las parroquias, aprovechando semanas parroquiales, en Cuaresma, bueno, en diferentes momentos del curso pastoral que se ha visto más oportuno, pero eso sí ha tenido unas peticiones muy extensas, creo yo, y luego, como comentábamos también antes, yo creo que la otra iniciativa, al menos que me viene a mí a la cabeza, luego Luciano seguro que completa, de lo que ha sido el curso básico de doctrina social de la Iglesia, con 5 ponencias así enero, más, ¿no? Los últimos viernes de cada mes. Los viernes de cada mes. El viernes de cada mes. Yo creo que ha sido igual una iniciativa muy buena, porque ha tenido una muy buena respuesta. También ha servido para que colaboren diferentes delegaciones en su organización, y yo creo que hay una respuesta más que aceptable con lo que es nuestra realidad también. Yo creo que han sido esas dos cuestiones, a mí me han parecido muy oportunas. A ver, Luciano. Y además de estas dos respuestas del Grupo Poli, yo creo que hay que mencionar de alguna manera los temas de formación de este curso. Creo que se han valorado bastante positivamente en los grupos que se han llevado. La economía, la política. Sí, 3 temas muy importantes sobre la familia, la política y la economía. Mira, esta tarde iba yo a participar con el grupo, un grupo de formación de CECO, ciegos católicos. Y entonces precisamente teníamos la última parte del juzgar de la cuestión económica y laboral. Están teniendo o han tenido bastante incidencia en muchos grupos en la diócesis, y más que nada han servido como para abrir el apetito. Sí, muchas personas... Porque antes decíamos, la doctrina social de la Iglesia, decíais, la gran desconocida. La gran desconocida. Ha sido como... sirve de introducción, de presentación, carta de presentación. De decir, oye, es que la doctrina social de la Iglesia no es así una cosa rara y ambigua que está ahí de unas encíclicas papales y todo eso, sino que más o menos las cuestiones de doctrina social de la Iglesia son las cuestiones normales de la vida corriente y ordinaria de la vida de los cristianos, la vida familiar. Cómo en la vida familiar la cuestión formativa es tan esencial para dar a nuestras familias un estilo de vida cristiana, en la cuestión política, y la cuestión que como hemos dicho antes, que la cuestión política no solamente es participar en un partido político o incluso votar una vez cada 4 años, o esta vez cada 2 trimestres o un trimestre, sino que la cuestión política tiene mucho que ver con otro tipo de participación. Ahí está el principio de participación, que es uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Participar en las asociaciones intermedias que se llaman, en una asociación de padres, en una asociación de vecinos, en una asociación ciudadana. Iba a decir una cosa que a lo mejor está mal vista, en el movimiento de los indignados, en cualquier cosa. No, vamos a ver si me explico. O sea, ser consciente de que de alguna manera los cristianos tenemos que también decir que nuestra palabra y nuestra visión de Iglesia pues deben estar presentes en muchos sitios, y hay que meterse en el barro también. Lo dice el Papa muchas veces, en las periferias, en las existenciales. Y si no estamos los cristianos en esos lugares, me parece que va a ser muy difícil que evangelicemos. Sí, yo me acordaba... Ahora, por motivos laborales, pues estoy visitando así entidades, pues estas más intermedias, asociaciones de vecinos, ONGs, en fin, de diferentes ámbitos,
y sí me llama mucho la atención pues el compromiso de la gente que colabora en esas asociaciones, y cuánto me gustaría que desde el punto de vista de la fe, del compromiso, a los cristianos nos animáramos a participar en todos esos ámbitos también, que son los específicos, como tú decías, de nuestro ser laico en medio del mundo, asociaciones de vecinos, movimientos vecinales, pero siempre de nuestra óptica y de nuestros criterios cristianos. Lógicamente, a veces en acciones concretas pues no se podrá participar, pero colaborar y estar ahí y aportar nuestro enfoque y nuestro punto de vista, yo creo que es muy necesario. No podemos hacer dejación de todos esos ámbitos intermedios en los que se juega mucho en la cuestión social. Como tú dices, no es solo la cuestión política última del partido político, pero los cristianos estamos llamados a tener una participación muy responsable en la vida sociopolítica, comenzando con ahora que nos toca otra vez votar, y hay cuestiones que los seglares, desgraciadamente, pues no se tienen claro, a pesar de esas orientaciones siempre de última hora que hacen los obispos. Yo estoy convencido que, bueno, por hablar así no tengo datos tal, pero mucha gente cristiana no vota, es que no vota, y votar es una obligación moral, eso es algo básico en la doctrina, en los criterios eclesiales. La política sí, vale, será lo que estará muy mal, tal, pero nosotros tenemos una responsabilidad y no podemos hacer una dejación absoluta. No es que están en otra onda, decía no sé quién el otro día. No, los que estamos en otra onda somos nosotros, desgraciadamente, es que tenemos que estar ahí y no estamos pues porque nos faltan herramientas para estar con ciertas garantías, y eso es así, y hasta que no resolvamos eso, pues nos irá como nos irá y luego nos lamentaremos de 50.000 cosas. Pero como decía no sé quién por ahí, no se trata de que 4 malos hagan esto, sino de 50.000 buenos que están mirando a verlas venir. Eso no puede ser, eso no puede ser. Los malos son los que son, siempre ha habido malos, y hay 4, pero ¿cuántos estamos así viéndolos todos balconeando, que diría el Papa? Balconear, ¿cómo nos gusta balconear? Decir, desde arriba, eso no puede ser, hay que bajar un poquito ahí y jugarse un poco, es que si no, ¿qué sentido tiene? ¿Qué nos aporta el ser cristiano si vamos a hacer exactamente lo mismo que hacen el resto? Eso no puede ser. Es que eso no puede ser. Un cristiano tiene que notarse en algo, no solamente que vaya a misa, lógicamente, que es evidente, que rece, que se sacrifique, que todas las cosas, que cumplimiento, por supuesto, pero es que eso es precisamente para tener una presencia clara y eficaz en el mundo, que es lo que nos pide, y es como nos santificamos, es que es así como nos hacemos santos, no de otra forma. Yo con mi familia, en mi trabajo, en mis compromisos, ahí es donde me está llamando Dios, como dice en una de las charlas de pastorales del curso pasado, el mundo es un lugar teológico para los cristianos, un lugar en el que Dios nos llama a estar presentes. Bueno. Esa es otra asignatura precisamente pendiente de muchos de los grupos nuestros de apostólicos, que somos muy intraeclesiales, pero poco extraeclesiales. Es decir, estamos mucho en la comunidad intraeclesial, hacemos catequesis, participamos en la liturgia, como debe ser también, claro. y que de alguna manera hay que intentar comprometernos también en el crecimiento de la comunidad cristiana. Pero también hay que saber que los laicos tenemos algo específico precisamente de nuestro ser laicos, que es precisamente el compromiso en el mundo, vivir nuestra fe en todos los lugares. El lugar teológico de un laico está en el mundo. Viendo lo que estaba diciendo antes Jesús Manuel, me acuerdo que tu padre precisamente estaba muy enfadado en las últimas elecciones, en una reunión que tuvimos precisamente, porque el día de las elecciones un grupo bastante numeroso de cristianos estaban encerrados en no sé qué sitio y no fueron ni a votar, y estaba muy enfadado en ese asunto. Pero tenemos que ser conscientes que nosotros, nuestro ser evangelizador como cristiano, se realiza precisamente en los ámbitos del mundo. Ser conscientes de que estamos llamados a ser luz del mundo. Luz del mundo, efectivamente. Como este programa. Como el programa, correcto. Bueno, si os parece vamos a hacer una breve pausa y luego volvemos para seguir hablando de estas cuestiones que tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia, el tema que les planteamos hoy.
Bueno, pues regresamos de nuevo aquí en Luz del Mundo, hoy valorando ese objetivo que decíamos se planteaba la Secretaría de Coordinación del Plan Pastoral para este curso 2015-2016, que consistía, o mejor dicho consiste, en propagar la doctrina social de la Iglesia, en aplicarla y en dar difusión práctica también de ella a los distintos movimientos, asociaciones, grupos de nuestra diócesis de Toledo. Están con nosotros Luciano Soto, de Apostolado Seglar, también miembro del Movimiento Rural de la Acción Católica, y Jesús Manuel Díaz Rincón como presidente de la Acción Católica General de Toledo. Bueno, estábamos hablando de lo que supone, de lo que implica el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia, que una cosa lleva al compromiso, que es mucho más que formación, que información, que datos, que supone formarse para transformar, ¿no? Y terminábamos apuntando que lo cierto es que el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia tiene que ir más allá de las propias charlas o convocatorias puntuales que se puedan hacer, sí, ¿no? Indudablemente. En los objetivos pastorales de este curso se tenía conciencia de que habría que abrir caminos. Pero esos caminos, una vez abiertos, hay que continuarlos. Y la continuidad en este camino del conocimiento y formación, no solamente conocimiento e información, sino también formación. Hay que llevarlos ya a grupos, a movimientos y asociaciones, por supuesto, de laicos, para que de alguna manera formen parte de todos los procesos educativos y formativos en un curso pastoral. Es decir, que un grupo cualquiera que se forme en una parroquia o un movimiento de los muchos que existen en nuestra diócesis, que incorporen la doctrina social de la Iglesia ya como base formativa en sus planes del año. Es decir, que no puede pasar que si hay el curso que viene, por ejemplo, vamos a centralizar la formación, porque estamos trabajando ya en este trienio que es expresamente formativo, ¿no? Si vamos a trabajar la formación en la Sagrada Escritura, no podemos olvidarnos de la formación en la doctrina social de la Iglesia. Y entonces habrá que abrir caminos en la formación en bíblica, el curso que viene, pero sin olvidarnos que hay que aterrizarlo en aterrizar, días, efectivamente, ¿no? Efectivamente, incardinarlo en el aprendizaje educativo o formativo de un grupo o movimiento de todos los años, porque si no estamos con el programa pastoral estamos botando de salto en salto, de una cosa, ¿sabes? Es decir, lo que estamos fomentando y abriendo camino en un momento determinado, hay que mantenerlo e incrementarlo de alguna manera. Me acabas de responder a la última pregunta, que era si desde la Secretaría del Plan Pastoral Diocesano, del que tú formas parte, me podías chivar, aunque luego en el último programa de la temporada vamos a tener ocasión de ello, de hablarlo más en profundidad, si me podías, pues eso, decir si va a haber una continuidad, pero luego volvemos a este tema, si te parece. Lo vemos ¿vale? si quieres sobre el programa pastoral del curso que viene, que se presentará el día 18. Eso es. Bueno, a ver, hemos dicho que la doctrina social de la Iglesia toca en realidad cuestiones que tienen que ver con temas cotidianos y normales de la vida cotidiana, ¿no? ¿En qué temas pensáis que de la doctrina social de la Iglesia que necesitamos más formación los laicos? A ver, Jesús Manuel. ¿O qué demandan más? Porque, por ejemplo, en el curso básico de doctrina social de la Iglesia se ha hablado de economía, se ha hablado de comunicación, se ha hablado de la familia. ¿Qué temas han parecido más interesantes? ¿Cuáles más demandados? No sé. Bueno, yo creo que en general un poco todos los que estás mencionando tú son fundamentales. ¿Cuáles pueden demandar más? A lo mejor por la perentoriedad y por la actualidad, pues a lo mejor el tema sociopolítico, ¿no? Que está mucho más candente. El tema económico también, yo creo que es un tema que nos toca a todos muy, muy de cerca. ¿Cómo no decir el tema familiar? Lógicamente, todos formamos de alguna forma o de otra parte de una familia, el tema laboral, profesional, los jóvenes, pues a lo mejor les interesa incidir más en este aspecto laboral, pues están entrando en el mercado de trabajo. Como un cristiano no puede estar de la misma forma que otro que no es cristiano en su trabajo, tiene que ser competente, tiene que ser ejemplar, tiene que ser honrado, tiene que llegar a su hora, pues todas esas cosas, eso es doctrina social de la Iglesia. En el ámbito sociopolítico, pues qué decir de ello,
esa falta de formación de nuestra conciencia, tantos bollos mentales que nos hacemos. El otro día pues comentaba la ponente que tuvimos, Teresa Comte, la importancia de que esas divisiones o tendencias diferentes dentro de los cristianos que pueda haber en el ámbito político no se traduzcan en faltas de comunión al interior de la Iglesia. Qué importante es eso, es decir, no todos tenemos que pensar de la misma forma y no todos tenemos por qué votar al mismo partido político si cada uno en conciencia se ha formado rectamente su voto. Entonces, eso no se debe traducir, pero chicos, los españoles somos de esa forma que como nos salgamos de un carril parece que estamos... No, pues eso hay que formarlo, hay que orientarlo debidamente. Una cosa es la comunidad eclesial y otra cosa son las opciones legítimas y lícitas de cada cristiano. Luciano. Sí, completando lo de Jesús Manuel, yo pienso que no hay que pensar mucho en lo que nos demandan, sino más bien en lo fundamental y en lo necesario, pienso. O sea, que si estamos pendientes de las demandas de muchachos, jóvenes, o los centros de interés que tengan, entonces me da la impresión de que sus centros de interés van a ir en una demanda poco integral y de poca amplitud. Yo siempre creo que hay que la formación es un proceso y un proceso continuado que comienza desde que somos niños incluso hasta que nos hacemos mayores y ya nos jubilamos y siempre tenemos que estar en proceso formativo. Vamos, yo pienso que con mi edad todavía me falta mucho por crecer en lo fundamental, que es Evangelio, crecer en Evangelio. Entonces, más que decir, a ver, dónde tenemos que poner los centros de interés de la formación según las etapas, tenemos que hacer que en todas las etapas se formen las personas, pues precisamente desde una amplitud humana que no es aparcelada. Yo digo que no es aparcelada. No hay parcelas en nuestra formación. Nuestra formación personal de cada uno, asumimos la personalidad completa, sin parcela, no decimos lo familiar por aquí, esto por aquí, lo otro por allá. No, sino el proceso formativo lo único que tiene que tener muy en cuenta los ritmos fundamentales de las distintas etapas de la vida y además dentro de las etapas de la vida también de los distintos ritmos educativos de la persona. No todo el mundo está capacitado para hacer todo lo mismo, no todos estamos capacitados para hacer las mismas cosas ni para obtener y llegar a los mismos compromisos. Entonces eso, y lo dice el Papa bastante, se lo he oído bastantes veces, el Papa Francisco, hay que adaptarse mucho a los ritmos personales, a los ritmos de las personas. Entonces saber que esta persona no tiene por qué estar capacitado para estar en la política activa, por ejemplo, de partido, pero a lo mejor está capacitado para estar en las asociaciones familiares o familiaristas y potenciar esto o lo otro. Entonces, eso ya tiene que ser un poquito que la persona vaya apreciando sus elementos de personalidad. Discernimiento, ¿no? Va haciendo un discernimiento de por dónde quiere caminar. Y luego, claro, en función de las etapas, los jóvenes, desde el principio yo creo que desde las catequesis infantiles, yo lo tengo así clarísimo, que estoy haciendo catequesis con adolescentes, la doctrina social de la Iglesia hay que incorporarla. No solamente hay que hacer catequesis y decir a un niño que es la revelación, explicar a un niño lo que son los sacramentos, explicarles lo que es la liturgia, etcétera, etcétera. Hay que explicarles también precisamente como creyentes y como cristianos desde pequeños, qué pueden hacer en su ámbito familiar, de compromiso, en su ámbito personal con los amigos, en su ámbito escolar, etcétera, etcétera. Desde pequeñitos, y ya no digamos también con los jóvenes. Los jóvenes también, tampoco hay que parcelarlos, que sean ellas los que tomen desde su discernimiento las orientaciones que crean convenientes. Por eso la formación siempre digo que tiene que ser integral. La cabeza, la mente, la personalidad afectiva y la voluntad, el corazón. Estupendo. ¿Qué documentos consideráis fundamentales de la doctrina social de la Iglesia que cualquier cristiano debe conocer o por los que podemos empezar? Claro. Yo sé que esto es complicado igual, ¿no? Claro, en la doctrina social de la Iglesia, en la formación en doctrina social de la Iglesia, es muy importante el método. El método que se escoja es muy importante y hay muchas clases de método.
Hay métodos deductivos donde se explica lo que es la doctrina social de la Iglesia para de ahí derivarte al compromiso. Pero yo siempre he creído y estoy convencido de que es más importante y más formativo el método inductivo, es decir, desde nuestra realidad, desde el análisis que hacemos nosotros y de cómo vemos la realidad nuestra, desde ahí, juzgándola desde el Evangelio, desde la doctrina social de la Iglesia, llegar al compromiso. Es decir, de abajo arriba. Inductivo total. El método inductivo. Y que es activo total. También el otro es activo, pero claro, la formación es distinta. Entonces, como yo he experimentado mucho en mi vida personal la revisión de vida, creo que a mí me llevó, por ejemplo, en un momento determinado a conocer mi compromiso político, por ejemplo, el análisis que yo hacía de la realidad que viví en un momento determinado en mi pueblo. Cómo, viendo la realidad que teníamos, en un grupo apostólico, discerniéndola, juzgándola, con documentos. Por eso ahora hablaremos de los documentos. Con los documentos más importantes de la doctrina social de la Iglesia, discerniéndolo, eso nos propusimos o nos llevó a ese compromiso esencial de meterte en un momento determinado en una realidad política o social o como sea. Por eso la pregunta que tú haces, ¿de qué documentos son importantes? Pues depende. todos son fundamentales, pero claro, todos no podemos... Y sobre todo no podemos reflexionarlo a la vez, porque hay una riqueza inmensa de doctrina social de la Iglesia. Yo pienso que el compendio es muy importante y fundamental. Sí. El compendio para mí es un documento que hay que dar gracias a Dios de que hubiese un grupo, un equipo de trabajo eclesial que fuese capaz de coger todos los documentos eclesiales de la doctrina social, desde la Rerum Novarum, y lo encajasen en un compendio. De ahí... En el compendio, tú quieres formarte en una realidad familiar, te vas tranquilamente y obtienes citas y juicios para llevártelos a analizar tu vida personal en familia, o en lo social, o en lo ecológico, o en lo político, o en el trabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que es el material imprescindible para un grupo que quiera tomar con interés la formación en la doctrina social de la Iglesia. Y luego también, claro, la cuestión del acompañante es fundamental. El acompañante es el que tiene que hacer de alguna manera la labor de llevar lo que ese grupo apostólico, ese grupo que se ha formado para formarse, requiere en función de su nivel, de sus ritmos educativos y de su realidad concreta en que viven. El acompañante, por eso yo en el equipo de Apóstolos Seglares, el otro día lo decía yo en el último, creo que tenemos que intentar formar en la diócesis acompañantes, para que esos acompañantes impulsen grupos y acompañen debidamente a los grupos. Creo que es una realidad que tenemos que discernirla y trabajarla mucho. Jesús Manuel. Sí, bueno, yo estaba pensando ahora en documentos concretos, pues, bueno, simplemente sin remontarnos mucho más atrás en el tiempo, pero como ha sido un pontificado tan largo, el de Juan Pablo II, pues prácticamente Juan Pablo II ha publicado encíclicas o exhortaciones sobre temas, en muchos casos, que con motivo del 25 aniversario, del 100 aniversario, volvía a insistir en los principios fundamentales de doctrina social de la Iglesia, actualizándolos, que es lo que hace la doctrina social de la Iglesia. Es decir, son unos principios fundamentales que se van adaptando a las realidades concretas, que eso es lo que ha hecho maravillosamente el Papa. Labora in exception, solicitud Rei Socialis, familiares consorcios, es decir, el Papa, el tema de la economía, prácticamente ha tocado en todos los puntos, la última o la penúltima, digamos, del Papa, sobre el tema ecológico, que también Juan Pablo II incidía en sus documentos. Sí. Pues prácticamente, como decía yo antes, en todos los aspectos, la doctrina de la Iglesia ilumina el caminar del laico en medio del mundo. Entonces, material no nos falta, podríamos citar una u otra, a lo mejor conocemos una, a lo mejor conozco mejor unas que otras me suenan menos, pero más o menos todos deberíamos saber lo fundamental, que están también de otra forma, es decir, el material es abundantísimo, pero ahí está un compendio, que es ciertamente un librito, ¿no? Pero es un libro, pero sí. Bueno, ahí está lo fundamental, lo tenemos ahí, pero pues hay que conocerlo, hay que manejarlo, hay que tratarlo, hay que reflexionarlo, hay que compartirlo. Yo creo que en ese sentido es fundamental el esfuerzo
que yo creo que se está intentando hacer en la diócesis. Otra cosa es que los frutos pues no sean los deseados, ¿no? Desde hace tiempo, desde Apostolado Seglar concretamente, pues se está intentando pues difundir lo que es un itinerario, lo que planteaba Luciano, un itinerario integral de formación, que es el de la Conferencia Episcopal para adultos, en el que está una formación catequética y militante en pequeños grupos con una metodología concreta. Qué importante sería eso, cómo cambiaría nuestro ambiente eclesial de compromiso, de formación, si hiciéramos en las parroquias el esfuerzo de formar esos grupos pequeños, grupos de vida, que reflexionan, que comparten, que viven la liturgia, que se plantean las cuestiones fundamentales, que se ayudan, que se acompañan. Pero chicos, ¿cuánto trabajo nos cuesta todo lo que sea perseverar, formarse, dedicarle tiempo un poquito? Nos cuesta mucho. Fíjate que yo tenía esa pregunta dentro del guión, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto acercarnos a la doctrina social de la Iglesia? Sí, bueno, hay, completando lo de Jesús Manuel, hay unas guías para formarse en la doctrina social de la Iglesia fabulosa. La OAC ha lanzado el año pasado, este año, me parece que el año último del año pasado, ha lanzado una guía formativa sobre doctrina social de la Iglesia interesantísima. Pero hablando del asunto del ITCA, del itinerario de formación adulto, ahí está también, ahí está la formación integral. Y sin embargo, vamos a nuestra realidad concreta y a analizarla. Desde hace 2 años se creó el proyecto de Piedras Vivas, de llevarlo sobre vocación laical, de llevarlo a las parroquias. La demanda el año pasado de las parroquias, y se ha lanzado, y el señor arzobispo, don Braulio, ha hecho mucha incidencia sobre ello, lo dijo en la carta pastoral del año pasado, hizo una carta específica a todas las parroquias, y sin embargo este año no hemos tenido ninguna demanda parroquial. El equipo que está preparado precisamente desde la Delegación de Apostolado Seglar para llevarlo a las parroquias, ninguna demanda, y el año pasado me parece que tuvimos una. ¿Qué es lo que nos cuesta, dices tú, Conchi? Pues yo qué sé, nos cuesta un poco el ser un poco perseverantes, el hacer ese primer esfuerzo, el dedicar un poco de tiempo a leer en tu casa, que no se trata, como decía antes, el proceso formativo de adquisición de saberes solamente, sino de configurarse con Jesucristo, pero con una guía, con un método, con un itinerario, con un acompañante, en un ámbito parroquial, mirando al exterior de la parroquia. Es que nos cuesta, pues sí que nos cuesta. ¿Por qué? Pues la pereza, porque vemos que son cosas que no sé, no le encuentra a la gente el gusto cuando es tan importante. Tenemos tiempo casi para todo, pero para esto que debería ser algo habitual en los laicos cristianos, pues no somos capaces de que se entusiasmen, de que lo conozcan. ¿Por qué puede ser? A lo mejor no lo sabemos presentar los que tenemos esa responsabilidad también en nuestras asociaciones y en los ámbitos de apostolado seglar. A lo mejor también, pues a nivel pastoral, pues no se conoce mucho este ámbito, esa necesidad. Es que es una cuestión fundamental. ¿Y por qué no funciona? Pues no sabría decir una cosa concreta, pero el caso es que en este aspecto de formación, de conocimiento de doctrina social, hay tantísimo que hacer que es... Pero bueno. El Papa en Evangelii Gaudium habla precisamente de la crisis, que antes lo he dicho, de la crisis de compromiso comunitario, que tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Es decir, es que esa cosa de comprometerte, cuanto menos, mejor. Entonces, pues si yo me meto en este asunto, a lo mejor me voy a tener que comprometer, tengo que implicar, y entonces tenemos mucho miedo al compromiso. Ese aspecto yo creo que es fundamental, es muy importante. El hacernos salir de nuestra comodidad, que nuestra fe cristiana nos vaya a interpelar de alguna forma, que tengamos que romper con algunas cuestiones que para nosotros son pues súper cómodas de compatibilizar, entre comillas, con nuestra fe cristiana. Y es que a lo mejor ahí está la cuestión fundamental, que si profundizamos un poco en este tema de doctrina social, de conocimiento de lo que nos dice la Iglesia, a lo mejor tenemos que tener comportamientos pues muy distintos a los que tenemos, que desgraciadamente no son nada distintos de los de la inmensa mayoría de la gente. Y yo creo que si no nos diferenciamos, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sal hará?
En eso estaba pensando yo precisamente cuando hablaba antes Luciano de que el conocimiento de la doctrina social en la Iglesia nos lleva al compromiso. Está claro. Quizá haya un cierto temor Sí, a hay un conocer cierto y miedo a conocer comprometernos. para comprometernos, efectivamente. De hecho, vamos, en algunas parroquias, que sé yo, que el grupo Polis actúa este año, de alguna manera para incidir en ese conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Yo sé que en una en particular, que estuve yo precisamente en la ponencia de Polis, pues se salió un poco entusiasmado. Y en el momento de preguntas, respuestas y de tal, pues algunas personas hicieron notar que por qué no crear algún grupo que incidiese en esa formación en la parroquia, pero aquello pues se evaporó por completo, porque ya algunas personas dijeron, oye, ¿por qué no nos lanzamos a este grupo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué no volvemos a reincidir? ¿Por qué no volvemos a llamar al grupo Poli? Sin embargo, ahí ha estado la pasividad completa. Entonces creo que hay un miedo al compromiso, y eso está fomentado precisamente por esa mundanización que habla el Papa muchas veces, que también incide en la vida nuestra eclesial. Los agentes pastorales, efectivamente, la cultura actual absorbe mucho, y el individualismo actual es muy fuerte, el hedonismo, el materialismo, etcétera, y eso influye mucho también en los grupos eclesiales también. No nos podemos evadir de esta sintonía con el mundo. Bueno, ya para terminar, a lo largo de este curso pastoral, y precisamente para hacer cumplir este objetivo de difundir la doctrina social de la Iglesia, su aplicación práctica y su difusión teórica, pues han salido algunas de las actividades, ¿no?, que se han llevado a cabo. El curso básico de doctrina social de la Iglesia, me parece que desde enero hasta ahora, el 10 de junio, el viernes pasado, todos los viernes, los últimos viernes de cada mes, diferentes temas, pero también hay que completar eso con las ponencias, las charlas del grupo Polis en distintas parroquias, que se han ofrecido y que también hemos visto que han tenido mucho éxito. El curso de verano que está por celebrar. El curso del verano, del que vamos a hablar la semana que viene, por eso digo. Más en profundidad, y por supuesto el temario del plan pastoral, que arrancábamos así el curso, de hecho, con esos 3 temas que tienen que ver con la economía, la política y la familia, elaborados, ¿no?, y que tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia. Pero mi pregunta, ya para acabar, a Luciano, como miembro de la Secretaría del Plan Pastoral Diocesano, ¿esto va a tener una continuidad el año que viene? Bueno, eso es lo que hay que intentar. De hecho, que no hemos hablado, desde el equipo de Apostolado Seglar se ha querido incidir de alguna manera en que la doctrina social de la Iglesia llegue a distintos ámbitos de la sociedad. Y entonces, por ejemplo, se ha fomentado este año el grupo Areópago, que es un grupo que intenta conectar de alguna manera y de entrar en diálogo con la cultura dominante en los medios de comunicación social. Tenemos un blog, primero tuvimos un blog y después se hizo una página web, y ahí, a base de unos artículos, se intenta fomentar el diálogo fe-cultura. Pero también, por ejemplo, se están emprendiendo algunas iniciativas que a mí me parecen interesantes de cara al conocimiento de la doctrina social de la Iglesia por grupos empresariales, de empresarios. Y ya se ha tenido alguna reunión, una primera motivación, un primer encuentro, que no ha estado del todo mal. Entrar en el mundo empresarial con la doctrina social de la Iglesia, complicadísimo, pero se está intentando de alguna manera, se quiere intentar a través de esa vía, o con grupos de profesionales también de distinta índole, que se quiere también entablar contactos y diálogo desde a través del equipo de Apostolado Seglar. Grupos también, se quieren fomentar también el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia con grupos de cristianos que trabajan en la escuela. En fin, ahí está esa serie de actuaciones o de proyectos que de alguna manera quieren que dar continuidad y que no se pare este caminar que ha comenzado con este año de programación en doctrina social y en la dimensión social de la fe. Pero pienso que si hay continuidad,
tendremos algo en lo que crecer, pero si no hay continuidad, pues los proyectos que se han iniciado pues se vendrán más o menos abajo. Entonces hay que fomentar la continuidad. Hay que estar empujando, potenciando, impulsando, y eso se está haciendo desde el equipo de Apóstolos Seglar, se está haciendo. Otra cosa es que contemos con las dificultades que hay para llegar a muchos ámbitos de la cultura y de la sociedad. Bueno, pues el curso de verano al que hacíais antes mención, del que hablaremos en el programa de la semana que viene, lo dejamos ahí. Yo creo que es una buena manera también de participar y de acercarse, de que se produzca ese primer acercamiento, ¿no?, a la doctrina social de la Iglesia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Luciano, Jesús Manuel, por estar con nosotros, compartir este ratito y mucho ánimo. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti, Conchi. Y a ustedes gracias por su compañía. La semana que viene volvemos, si Dios quiere, con el grupo Polis para que nos hablen precisamente de ese curso de verano que se va a realizar próximamente en nuestra diócesis de Toledo. Hasta la semana que viene. Adiós.